Buenas tardes, bienvenidos a una nueva sesión de Odisea School, 30 minutos con la inteligencia artificial responsable. Odisea es el Observatorio del Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial, una asociación que promueve acciones concretas e influyentes para impulsar el uso responsable de la inteligencia artificial en todas sus áreas. El día de hoy tenemos una sesión que la hemos denominado 30 minutos con inteligencia artificial responsable, en la cual vamos a tratar la inteligencia artificial responsable a través de 3 preguntas importantes que responderán nuestros 3 invitados desde 3 perspectivas que adoptaron en la masterclass sobre inteligencia artificial responsable que se emitió recientemente desde Odisea School. El día de hoy tenemos como invitados a Fabián García Pastor. Él es director de formación de Odisea. También está con nosotros Alfonso Peralta. Él es juez y miembro de Odisea. Y además tenemos a Ignacio Gavilán, quien es el director del área Relación Robots Personas de Odisea. Y sin más preliminares, empezamos con la primera pregunta que intentaremos desarrollar y en la manera de lo posible resolver sobre inteligencia artificial responsable. Hemos visto recientemente que en Odisea School, siguiendo la política de formación y divulgación que se impartió sobre inteligencia artificial responsable, se abordaron elementos que nos gustaría retomarlos para desarrollarlos con un poco más de profundidad. Uno de los elementos que se planteó y que lo lideraste tú, Fabián, en la que también participó conjuntamente Telefónica, se habló sobre la situación de la inteligencia artificial responsable y de su impacto social y empresarial. Fabián, yo quisiera que nos expliques qué aspectos destacarías desde la perspectiva de tu sesión sobre el impacto de la inteligencia artificial responsable en las empresas y en los negocios. Fabián, bienvenido, muchas gracias. Pues nada, un placer estar aquí con todos vosotros. Sí, a medida que la inteligencia artificial se potencia y avanza de la forma que estamos viendo, también lo debe de hacer la inteligencia artificial responsable. Inteligencia artificial responsable que consiste en potenciar los impactos positivos y en mitigar los impactos negativos, pues de acuerdo con unos ciertos valores. Y realmente esto se está haciendo de esta manera, pero solo en parte. Y por eso voy a responder de esta manera, escogiendo el punto que me estás pidiendo resaltar. Los beneficios realmente de la inteligencia artificial responsable van más allá de mitigar los impactos negativos. Por ejemplo, en el mundo empresarial, pues podemos ver cómo la inteligencia artificial ayuda a potenciar las ventas o a crear nuevos productos y servicios, o a potenciar la creatividad y la innovación de las empresas. Hay una estadística muy reciente del Boston Consulting Group que me parece muy relevante para destacar este punto, y es que solamente el 50% de las empresas están utilizando inteligencia artificial responsable, están potenciando acciones de inteligencia artificial responsable. Y de este 50%, solamente la mitad, es decir, un 25% en total, está haciendo acciones, proyectos de inteligencia artificial realmente significativos. Es un dato corto, es un dato que nos dice que realmente la inteligencia artificial responsable está llegando poco todavía al mundo empresarial. Y es ahí donde lo que quiero recalcar es justamente que hay que llegar a este impacto positivo en el mundo de la inteligencia artificial responsable desde las empresas también. Las administraciones públicas en España, el Ministerio de Economía y Transformación Digital, a través de la SEDIA, está potenciando realmente todo lo que es la inteligencia artificial, también responsable. Y ahora le toca a las empresas. Hay una barrera que es una barrera importante que hay que saltar, y es disponer del talento adecuado dentro de las empresas. Y para ello hay que formar. La formación es clave. Y por eso en Odisea School,
hemos desarrollado este aspecto, esta clave de formación que está a disposición de las empresas y que forma parte de nuestros servicios que ofrecemos conjuntamente con la consultoría en inteligencia artificial responsable. Por lo tanto, resumiendo, yo te diría en corto, para mí el aspecto a resaltar en este momento es potenciar la inteligencia artificial responsable de mano de las empresas. Muchas gracias, Fabián. Y en ese mismo sentido, Alfonso, ¿qué nos podrías comentar sobre el tema? Muchas gracias, Sebastián. Es un placer estar con vosotros y gracias a ti, a Fabián y a Odisea School. Bueno, pues lo que vimos un poco en la sesión, en la parte legal y en los distintos diálogos 360 es, yo me quedo con una palabra que mencionaba el otro día en un artículo en La Vanguardia José María Lasalle, que es la inevitabilidad de la inteligencia artificial. Es decir, no vamos a poder escapar de la inteligencia artificial, luego hablaremos sobre este tema, va a ser transversal, con lo cual la inteligencia artificial ha venido para quedarse. La regulación está ahí, lo estuvimos viendo, el proyecto de reglamento europeo de inteligencia artificial, que además, las últimas noticias, el 11 de mayo, pues se reúnen los comités técnicos para la aprobación del reglamento y se votará en plenario, pues muy posiblemente en junio, con la presidencia europea por parte de España, de la Unión, y una entrada en vigor, pues bueno, a mediados de 2024, con una normalización, además unas normas de estandarización para mediados abril de 2025 y un sandbox y un piloto y un sello nacional de IA en 2025. Es decir, eso está ahí, las empresas, por lo tanto, deben de tenerlo en cuenta, deben de anticiparse, porque ya esto hay que aterrizarlo, cada vez hay que aterrizarlo con mayor velocidad, pero también de una manera responsable, ¿no? Existen modelos ya de evaluación de impacto, de análisis de riesgos, con lo cual pues hay que empezar a tomar conocimiento y a contar con los métodos de auditoría existentes en el mercado y además, pues bueno, hay que empezar a pensar en que las instituciones deben de coordinarse con la industria, con las empresas privadas, con la auditoría, el esquema nacional de certificación que se va a crear, del sello español, el sello europeo. Y las empresas deben de pensar también, pues bueno, la figura del responsable de inteligencia artificial, el AI responsible, el responsable de inteligencia artificial, el delegado de inteligencia artificial, bueno, pues qué estructura va a tener, cómo va a desarrollarse o qué funciones va a tener, porque es una figura pues llamada a existir. Muchísimas gracias, Alfonso. Y para continuar en la misma línea sobre el impacto de la inteligencia artificial responsable en las empresas y en los negocios, Ignacio, ¿qué nos puedes contar? Pues muchas gracias, Sebastián. Hombre, en la sesión que lideré había creo que un primer mensaje y que enlaza muy bien con el título de de estas actividades, el 360, y es que tenemos que ver la responsabilidad de inteligencia artificial desde muchos puntos de vista. Tendemos a pensarlo primero como filosófico y enseguida nos lleva al ámbito jurídico, que es absolutamente imprescindible, pero sí quise recordar que hay mecanismos técnicos, por ejemplo, para ayudar en temas como la privacidad o como la evitación de sesgos, e incluso que a pesar de todo la tecnología va tan rápido que va a haber momentos en que ni la ley ni la propia tecnología van a poder arreglar algunas cosas y entonces depende mucho de la voluntad de las empresas y de las administraciones. En la conversación que tenía con Adrián, él destacaba que le gustaba más hablar precisamente de responsabilidad mejor que ética, porque eso le sugería acción, le sugería gobernanza. Y creo que ese también es un mensaje muy importante. Y de hecho también jugaba con la palabra, que era más importante el premortem que el postmortem. Y finalmente hay un último mensaje que para mí es muy importante y hacía yo una llamada a la responsabilidad individual. No podemos delegar o por lo menos no completamente la responsabilidad en las autoridades o en las empresas. Cada uno de nosotros tiene un papel para influir según lo que elige, según a lo que presta atención, según lo que compra, según lo que exige alrededor. Yo creo que esa responsabilidad final acaba llegando a cada una de las personas. Ignacio,
Fabián, Alfonso, muchísimas gracias. Vamos a seguir con la siguiente pregunta que hemos preparado para desarrollar en esta sesión y recuperando un poco los argumentos que había planteado Ignacio sobre la velocidad del desarrollo tecnológico que es inevitable y la necesaria responsabilidad individual nos conduce a pensar también y a plantearnos una responsabilidad social. En este caso, conocemos esa propuesta que existe de demora o paralización del desarrollo de la inteligencia artificial planteada por más de 1000 expertos. Alfonso, ¿qué piensas sobre este tema concreto? Bueno, pues yo soy de los que están en contra de ese posicionamiento y esa manifestación. Os he mencionado ya el tema de la inevitabilidad, ¿no? Va a ser inevitable la inteligencia artificial. Hay quien lo ha comparado también de que una vez que el genio sale de la botella ya no se le puede volver a meter, ¿no? O bueno, pues imaginaros cuando se inventó la luz, pues de decir, no, bueno, vamos a guardar el invento durante unos años, o Internet, vamos a dejar de usar Internet durante unos años hasta que sea seguro y tengamos antivirus, por ejemplo. Bueno, pues no, ¿no? Es verdad que bueno, hay llamamientos bastante, por ejemplo, Europol ha sacado un dossier sobre los peligros de ChatGPT a nivel de criminalidad, a nivel de usurpaciones de identidad, de ingeniería social, por ejemplo, pero al final la inteligencia artificial pues es una herramienta y yo creo que lo hablamos en la sesión de inteligencia artificial responsable. Muchas veces el problema es que se quiere sustituir o se quiere equiparar a la inteligencia artificial con el ser humano, pero no se ve como una herramienta, y las herramientas pues tienen fines buenos y fines malos, y eso es lo que regula el Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, los usos. ¿Qué usos son de riesgo? ¿Qué usos son peligrosos? Y por lo tanto pues deben de tener una serie de medidas de seguridad para que esos usos peligrosos sean responsables, ¿no? Y bueno, pues llama la atención también pues que, por ejemplo, esa iniciativa por Elon Musk, a su vez luego Elon Musk está desarrollando xAI, su propia inteligencia artificial generativa con TruthGPT, es decir, un chat GPT que dice que va a decir la verdad siempre, que a veces quizás nos gusta menos que el actual porque eso de que nos digan la verdad siempre, o sea que bueno, yo creo que no se puede parar. Ignacio, uno de los elementos que nos ha destacado en el desarrollo de la historia de la humanidad es el método científico, que está basado en la prueba, el ensayo y el error. En ese marco y planteando la misma pregunta, ¿qué piensas sobre la propuesta de paralizar el desarrollo de la inteligencia artificial? Pues fíjate, la verdad es que coincido bastante con Alfonso, estoy bastante en contra. Por una parte, y algunos otros expertos muy renombrados en inteligencia artificial también han hecho ver que no es realista. 6 meses no es nada. Si de verdad necesitáramos pararlo, 6 meses no es nada. Pero ya que mencionas un poco el método científico, para mí fue sinceramente bastante decepcionante leer la carta. Como anécdota, vi el titular por la mañana, un día que estaba muy liado, y hasta por la noche no la pude leer. Y creo que la leí a las 12 de la noche y la leí casi con miedo pensando, pues va a ser una cosa pues muy densa, muy argumentada, y vi algo tan ligero, tan poco explicado, que sinceramente me pareció casi frívolo. De hecho, llegué a hablar en mi blog de una metaética, porque yo creo que también tenemos que ser responsables o éticos cuando hablamos de ética o de responsabilidad en inteligencia artificial. Y en este caso, yo creo que ha habido cierta frivolidad, vamos a decirlo así. Muchas gracias, Ignacio. Y en el mismo sentido, yo quisiera preguntarle a Fabián si comparte esa decepción que nos ha mencionado Ignacio. Es decir, ¿qué piensas sobre la paralización del desarrollo de la inteligencia artificial que se ha planteado por más de 1000 expertos, como lo hemos dicho? Bueno, la verdad es que nos hemos enterado todos. Ha llegado a todo el mundo y ha salido en las noticias de las 3, periódicos, etcétera. Ha sido una de las discusiones que hemos tenido, uno de los debates interesantes que hemos tenido en nuestro canal de LinkedIn en Odisea, por ejemplo.
Y para mí este es uno de los aspectos positivos, la concienciación que ha transmitido a todo el mundo. Concienciar de que realmente hay unos riesgos con la inteligencia artificial y ahora lo sabe mucha más gente que antes, lo considero un aspecto positivo. Creo que la propuesta en sí tiene aspectos positivos y aspectos negativos y voy a citar algunos, ¿no? Este lo considero que es uno de los aspectos positivos. Como también la posible dedicación de este tiempo, efectivamente es poco, pero esa dedicación a tratar de buscar pues un balance o a identificar, mejor dicho, los riesgos efectivamente que hay y a tratar de consensuarlos también, que no están consensuados, de acuerdo con unos valores universales, etcétera, pues creo que puede ser interesante. Desde luego, yo creo que está muy claro que es algo que no es real y lo considero un aspecto negativo. Es decir, no es realista poner en marcha esto en un mundo tan polarizado donde es muy difícil hacer un seguimiento real de que esto se hubiera podido poner en marcha, ¿no? Y con empresas con diferentes intereses, poca transparencia, etcétera. Lo mismo que también desde el aspecto negativo es aplicaciones que están ahora en marcha y que tienen un impacto tremendo en las personas, aplicaciones de medicina o, ¿por qué no?, de cambio climático también, u otras también, probablemente sus avances se verían paralizados también. Son pocos 6 meses, pero en estos 6 meses, desde noviembre, hemos visto qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Grandes avances también. Entonces, 6 meses en los que no se desarrollaran, aunque sabemos que realmente lo que decía la propuesta era pausar el entrenamiento de los algoritmos. No era realmente todo el tipo de aplicaciones. Un aspecto adicional que yo añadiría es que en esta propuesta de los 1000 expertos o más hay gente muy relevante, gente que son fundadores de grandes empresas y que tienen información muy especial, podríamos decir privilegiada, que no está al alcance de todo el mundo. El hecho de que algunos de ellos, gente seria también, propongan estos 6 meses puede significar realmente que haya efectivamente algún riesgo que pudiera ocurrir durante este tiempo también. Entonces es algo que desde luego merecería la pena estudiar. Pero finalmente, para mí, el punto esencial es dedicar este tiempo no solamente a parar algo, sino a potenciar algo. Y aquí estamos hablando de inteligencia artificial responsable. Yo lo que haría sería dedicar estos 6 meses y más a potenciar la inteligencia artificial responsable. Muchísimas gracias, Fabián. Y continuando con nuestra tercera y última pregunta de esta sesión, daría la impresión que ahora mismo estamos viviendo un exceso de entusiasmo, una suerte de obsesión por el ChatGPT, por la inteligencia artificial generativa. ¿Creéis que es realmente tan transformadora y tan retadora desde el punto de vista de responsabilidad o creéis que tiene mucho de hype, de moda y que no sé, en unos 6 meses quizá ya no nos acordemos? Ignacio, qué nos quieres decir sobre este tema? Pues fíjate, yo Sebastián, creo que hay un poco de todo, hay medio. O sea, realmente la inteligencia artificial generativa ha dado un salto. Hace unas semanas en otro debate hablaba que en realidad quizás ya un poco los que estamos más cerca ya lo veíamos venir, pero ha sido como un poco presentación en sociedad de una tecnología que se estaba cociendo, por decirlo de una forma. Y es cierto que de alguna forma, como todo lo nuevo, nos está desafiando y nos está haciendo cuestionarnos cosas desde qué sentido tiene la educación, si la verdad va a sobrevivir, según un poco cómo es esto. Entonces, sí que nos está retando y creo que sí que es importante reflexionar sobre ella. Porque yo creo que ha acentuado o ha puesto encima de la mesa pues, o nuevas problemáticas o nuevos retos que tenemos que pensar. Pero al mismo tiempo, en el fondo, también pienso que hay su parte de hype también, que realmente, bueno, pues ha tenido un efecto mediático muy grande, que de repente se ha enterado personas que a lo mejor no están metidas, que se han interesado, que ha habido incluso ruido como el de la carta que comentábamos antes, y la tecnología también tiene estas oleadas. Me llamó la atención en la conversación que tenía con Adrián, que está en Microsoft, que vamos, es actor principalísimo en este tema, como él nos decía que él ahora mismo veía casi más una optimización de lo que había, de las arquitecturas, de los algoritmos, que un nuevo salto. O sea que yo creo que puede, aunque en tecnología y más en inteligencia artificial nunca sabes lo que va a pasar, yo creo que ha sido un salto, se estabilizará y llegará otro. Pero bueno, la situación es un poco intermedia, ni tanto mito, ni tanta preocupación, ni tampoco hay que dejarle prestar atención porque es un cambio importante.
Y en ese sentido, Fabián, ¿qué es lo que nos puedes decir? Pues mira, yo realmente me gustaría empezar citando un artículo que publicó Bill Gates, fundador de Microsoft, que mencionas Microsoft, Ignacio, hace unas pocas semanas realmente y que me pareció importante. El título era "La era de la inteligencia artificial ha llegado". Y en el artículo mencionaba un párrafo que a mí me parece tremendo para alguien con ese conocimiento y que ha vivido todos estos años de desarrollo de la tecnología. Y es que se espera, está ocurriendo ya, que la inteligencia artificial va a significar lo mismo que ha significado el procesador, el ordenador personal, Internet y el teléfono móvil. O sea, grandes cambios brutales, podríamos decir, en los últimos posiblemente 50 años. Pues decía Bill Gates que la inteligencia artificial los está provocando ya, el impacto que va a tener en la sociedad, en diferentes entornos de la sociedad. Y nada, antes de ayer, leía también a un gran economista español, profesor en la Universidad de Pensilvania, que decía que posiblemente además él es experto en inteligencia artificial, economía e inteligencia artificial, que decía que posiblemente la historia económica de la humanidad va a cambiar debido a la llegada de la inteligencia artificial. Y que va a suponer cambios, pues como supuso hace tantos años la llegada de la agricultura o la revolución industrial, que cambió absolutamente todo allá por 1800 y pico, ¿no? A mí me parece que son referencias verdaderamente increíbles, pero podríamos encontrar otras tantas, no solamente en tecnología, como hemos visto en economía, y en otros ámbitos de la sociedad, en otros entornos también. Quiere decir que realmente personas notables, sobresalientes, tienen muy claro que estamos en un punto verdaderamente impresionante. ¿Por qué? Sabemos que es, primero, pues porque la potencia que tienen los ordenadores y los recursos informáticos son increíbles y además están al alcance de todos, ¿no? Tenemos en el bolsillo un móvil que sabemos que es muy potente, pero a través de la nube podemos conseguir recursos verdaderamente al alcance de solamente las grandes empresas. Un individuo puede tenerlos muy fácilmente. Los datos han crecido, la disponibilidad de los datos han crecido y seguirán creciendo de forma exponencial gracias al Internet de las cosas también. Y también mencionabas, Ignacio, creo, el talento que tenemos, talento matemático, talento estadístico, el talento tecnológico de las personas, es increíble. Ha crecido mucho a nivel global, podríamos decir, y los algoritmos, a su vez, han crecido pues, de una forma increíble. Los algoritmos que tenemos ahora son muchísimo más potentes de los que teníamos hace unos cuantos años. Todo esto nos lleva a un punto en que estamos en una época verdaderamente increíble, con unas oportunidades alucinantes también para las personas, para los profesionales y para la sociedad. Estoy convencido que muchos de los problemas que actualmente tiene la sociedad se van a corregir parcialmente o totalmente gracias a la inteligencia artificial. No otros, efectivamente, no va a ser un camino de rosas y muchos de ellos, habrá muchos problemas que van a surgir y otros no se van a corregir. Pero hay una clave que yo quiero dar antes de terminar y que para mí es esencial para precisamente evitar esos riesgos y esos problemas y esas desigualdades que se pueden potenciar. Es la formación. La formación cada día y cada día, todos los días realmente para formarse y volverse a formar. Aquellas personas, aquellos de nosotros que lo consigan, que consigan formarse en las nuevas tecnologías y cómo afectan socialmente, seguramente van a poder sobresaltar estas barreras que seguramente se van a producir porque sabemos que siempre que ha llegado una nueva revolución, siempre se han producido grandes desequilibrios globales, ¿no? Entonces, me quedo con ese aspecto de que no es un hype, sino que realmente estamos aquí y que la formación es una clave esencial para sobresaltar, para saltar las barreras que nos va a poner la inteligencia artificial y aprovechar las oportunidades. Alfonso, frente a estas dos posiciones que aparentemente nos plantean un conflicto que nos ha mencionado Ignacio y Fabián, ¿qué opinas sobre el papel de la responsabilidad frente a esta transformación que ha resaltado Fabián en su intervención y sobre todo el papel de la formación? Sí, pues yo me quedo con un poco de ambas posiciones y sobre ChatGPT yo creo que en parte Ignacio tiene razón. A nivel de tecnología pues hay muchas modas. Hace unos meses
pues todos estábamos con el metaverso y ahora estamos con el ChatGPT y qué será lo siguiente, ¿no? Pero bueno, veía hace poco también un artículo de Sam Altman, el CEO de OpenAI, que decía que la inteligencia artificial va a crear muchos millonarios y a su vez nos puede matar y que las preocupaciones son exageradas y a la vez son razonables. Bueno, o sea, puede decir lo mismo y lo contrario a la vez, ¿no? Pero además veía un chiste hace poco que era muy bueno, que era, por favor, ChatGPT, créame un correo electrónico educado para mi jefe con estos 3 puntos. Y entonces le llegaba al jefe el correo electrónico desarrollado y el jefe decía, por favor, ChatGPT, resúmeme este correo electrónico en los 3 puntos principales. Es decir, quizás estamos envolviendo todo de una manera bastante artificial porque no tenemos que hacerlo, porque lo hace ChatGPT, ¿no? Entonces, es verdad que yo sí creo que la parte de Fabián de la que estoy de acuerdo es que esto va a suponer un cambio. Va a suponer un cambio, yo creo, a nivel de mucho nicho. Es decir, alimentar, por ejemplo, ChatGPT con nuestros datos, eso sí que va a ser interesante. Los desarrollos que está teniendo Microsoft del correo electrónico, de Microsoft Word, con las propias bases de datos. Por ejemplo, nosotros a nivel judicial, una experimentación con nuestra base de datos de resoluciones judiciales o la base de datos de cualquier empresa, alimentar ChatGPT puede ser un cambio. Yo creo que a nivel de productividad sí que es verdad que puede haber un cambio muy radical entre los que sepan utilizar la inteligencia artificial y la utilicen, o ChatGPT, y los que no, porque, por ejemplo, si se combina ChatGPT con automatización de procesos, pues la creación de contenido puede ser brutal. Yo creo que a nivel de creación de contenido sí que es verdad que puede suponer un cambio, aunque es verdad que un contenido ciertamente artificial. Y bueno, no sé, también se dice que esto va a suponer una nueva profesión, ¿no? El prompting, ¿no? Los ingenieros de prompt. Pero yo creo que en realidad el éxito de ChatGPT o GPT-4 en sus distintas modalidades, pues será que no sea necesario estudiar prompting o ser ingeniero de prompting o realizar cursos para hacer ese prompting, sino que sea algo muy, muy accesible, muy deducible y muy legible por el propio sistema para que cualquiera pueda obtener los resultados que busca sin necesidad de ciertos conocimientos avanzados o contratación de un tercero. Muchísimas gracias, Alfonso. Y nos quedan 2 minutos. Yo quisiera aprovechar estos 2 minutos para que telegráficamente, con una frase, terminemos esta sesión sobre 30 minutos con la inteligencia artificial responsable. Empecemos con Ignacio. Pues fíjate, voy a acabar casi como acabé en la masterclass, diciendo que la responsabilidad es cosa de todos. Muchas gracias. Alfonso. Bueno, pues yo voy yendo a la vía legal, que la inteligencia artificial, pues en ciertos ámbitos va a ser una actividad de riesgo y como comentaba Ignacio, pues en caso de accidente o de cualquier problema hay que rendir cuentas y hay que ser responsable con los daños que se causen. Fabián. La inteligencia artificial responsable produce grandes beneficios para las empresas y las animamos a que den un paso adelante adoptándola y formando a sus empleados para que adquieran el talento necesario para desarrollar sus servicios. Bueno, esto es lo que hemos discutido en esta sesión. Les agradecemos mucho por compartir con nosotros estos 30 minutos con la inteligencia artificial responsable, una sesión organizada desde Odisea School y que esperamos que todos la disfruten y la saquen el máximo provecho posible. Muchísimas gracias.